Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de ese mal olor que hace nuestra lavadora cuando abrimos la puerta y vamos a introducir la ropa. Ese olor que se incrementa incluso cuando nuestra lavadora lleva 2 o 3 días de inactividad, entonces cuando podemos sentir ese olor todavía aún más fuerte, ¿no? Sin duda alguna este olor está provocado por residuos que tenemos dentro de la lavadora, ¿no? Me estoy refiriendo, como no, a los detergentes, a suavizantes, inhibidores de la cal, blanqueadores. Todo este conjunto de productos que se introducen diariamente en nuestra lavadora se van depositando en el interior de la cuba y van formando pues una capa gelatinosa que es muy difícil de eliminar, ¿no? La mejor prevención para evitar estos olores es efectuándole un mantenimiento periódico a la lavadora, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, en principio yo os aconsejaría de vez en cuando hagáis algún lavado con algún producto especializado a vuestra lavadora, ¿no? Estos productos se pueden encontrar hoy en día en cualquier centro comercial y nos van a ayudar a eliminar todo este tipo de residuo químico que nos queda dentro de la máquina e incluso también a eliminar algunas borras y algún producto sólido que pueda llevar el agua, ¿no? Esa será la mejor prevención. Pero no bastará con hacer un lavado de este producto como soléis hacer normalmente cada 6, 7, 8 meses. No. Estos lavados de limpieza se tendrían que efectuar aproximadamente cada mes y medio, como mucho, porque aquí lo importante es evitar que se deposite el residuo y esto se consigue haciendo estos lavados periódicos. No servirá de nada hacerlo cada 6 meses, cada 7 meses o cada año, porque los residuos ya se habrán establecido dentro de nuestra lavadora y será prácticamente imposible eliminarlo, ¿no? Esto sería el procedimiento para evitar que nuestra máquina haga ese olor, ¿no? Un mantenimiento periódico. Podéis hacer el mantenimiento periódico bien, como os he dicho antes, con algún producto especializado, o bien también podéis efectuar lavados con vinagre, que es un desinfectante y reacciona bastante bien a nivel de limpieza contra los residuos de cal de la máquina, ¿no? Si vuestra máquina es de nueva generación, pues si os habréis dado cuenta, la máquina tiene un programa especial para autolimpiarse y es un programa diseñado para que la máquina efectúe una limpieza interior de una forma pues notable, ¿no? Hasta ahora las máquinas no llevaban estos programas de autolimpieza y nosotros poníamos un programa de lavado y metíamos ahí el producto y lo dejábamos lavar, ¿no? Entonces, si os habéis dado cuenta, nunca conseguisteis eliminar el olor del interior de la lavadora porque no se estaba haciendo de la manera correcta y os explicaré el porqué. Bien, para aquellas personas que no tenéis en vuestra lavadora un programa de autolimpieza, mi consejo es que hagáis este procedimiento. Utilizar un programa lo más largo posible a nivel de tiempo de lavado a una temperatura elevada, ¿eh? No servirá de mucho efectuar lavados de mantenimiento con agua fría o con programas cortos, ¿no? Hay que poner un programa largo y a una temperatura bastante elevada, 50-60 grados, ¿vale? Habría que poner un programa sin prelavado, utilizar el cajón de aditivos, echar aquí el producto si es líquido o si es de polvo. Si es líquido podéis echarlo directamente en el tambor y si es de polvo también, ¿no? Podéis echarlo indistintamente o arriba o abajo, ¿no? Ese sería el procedimiento. Pondríamos la máquina en marcha, acordaros, programa largo, temperatura alta y la dejaríamos que empezara el ciclo de lavado. Recordar una cosa, desde hace mucho tiempo las máquinas llevan un sistema de media carga automática. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la máquina, en función de la cantidad de ropa que hay, pues establece unos niveles óptimos de agua para el lavado, ¿no? Si hacéis un lavado para eliminar los restos de suciedad de dentro de la máquina, como no hay ropa, pues la máquina va a coger muy poca agua. Tener en cuenta que con esa
poca cantidad de agua que la máquina va a coger, pues va a resultar imposible de que se haga una limpieza efectiva por todo lo que sería la cuba de la máquina. Entonces es muy importante para aquella gente que no tenéis los programas de autolimpieza instaurados en vuestra máquina, hacer el procedimiento de que una vez ha arrancado la máquina a lavar, que podréis observar que la máquina prácticamente no ha cogido agua, abrir lo que sería el cajón y con mucho cuidado podéis utilizar una botella de plástico de estas de agua de 1,5 litros, ir introduciendo agua poco a poco para que no se nos derrame, observando siempre el nivel que está subiendo de la máquina, el nivel de agua. Entonces iremos introduciendo agua hasta que el nivel de flotación se nos ponga prácticamente a media pantalla. Con este nivel sí conseguiremos una limpieza mucho más profunda, porque a ver, un nivel de agua mucho más alto, pues el producto de limpieza o el vinagre, en un caso que hemos utilizado vinagre, que también funciona bien, no hace lo mismo que un producto diseñado para la limpieza, pero bueno, es un producto un poquito más light, también es un poquito más económico y un poquito más ecológico, ¿no? Entonces cualquiera de esos dos productos vale. Entonces, con ese nivel que sería mucho más alto, sí que vamos a poder abarcar, por decirlo así, más espacio dentro de la cuba y vamos a conseguir una limpieza mucho más efectiva. Eso no lo estabais haciendo y por lo tanto estabais desperdiciando los productos de limpieza y los lavados que estabais haciendo hasta ahora no servían de nada. ¿Por qué? Pues porque la máquina no se limpiaba de una forma efectiva y la máquina continuaba desprendiendo ese mal olor. La cal, sin duda alguna, también es un factor que va a precipitar residuos dentro de nuestra lavadora. La cal es un conjunto de minerales que porta el agua en mayor o menor proporción. Podríamos hablar del calcio, el magnesio, aparte de otros compuestos que residen de forma natural en el agua. Dependiendo de la zona geográfica donde nos encontramos, pues podemos tener más o menos dureza en el agua, que sería mayor o menor proporción de estos minerales, ¿no? Estos residuos calcáreos que se van a precipitar en nuestra lavadora se pueden ver incrementados por un factor, sería la temperatura del agua, ¿no? Si vivimos en sitios donde hay una dureza de agua muy alta y a más lavamos con agua muy caliente, pues esto va a facilitar la precipitación de todos los minerales en el interior de la máquina y vamos a encontrar posiblemente problemas con el tiempo con la cal, ¿no? Pero en cambio, si vivimos en zonas donde el grado de dureza es inferior, pues no vamos a encontrar tantos problemas con la cal, ¿no? ¿Cómo podemos evitar, en cierta manera, las precipitaciones de cal en nuestra lavadora? No es que se pueda evitar, porque o bien tenemos un sistema de descalcificación general en nuestro hogar, o bien tenemos que acudir a algún producto externo que deberemos introducir cada vez que efectuemos un lavado para evitar que la cal se deposite en el interior, ¿no? Recordar que los productos como las pastillas antical no eliminan la cal, son inhibidores, no permiten que la cal se incruste en el interior de la máquina y por lo tanto, tal como entra, se va. Eso es la función de los inhibidores en caso de aplicaciones químicas, como lo que podéis encontrar en cualquier súper, esas pastillitas, ¿eh? También, si no queremos que esos depósitos de cal se precipiten en nuestra lavadora, como os he dicho, lavar a baja temperatura y efectuar lavados muy periódicos con algún producto que tenga propiedades contra la cal, ¿no? Que sería en este caso el vinagre, ¿no? El vinagre pues es un producto económico y podemos realizar lavados de forma muy periódica para evitar que se nos acumule cal en el interior de la lavadora. Volviendo al tema de la cal y viendo estas imágenes, pues bueno, como os podéis haber dado cuenta, estas imágenes no son realmente ciertas, ¿no? Estas acumulaciones que nos muestran en los anuncios están un poco dramatizadas, ¿no? No mueren por culpa de la cal, ¿no? Mueren por otros factores, pero no por culpa de la cal. A eso me vengo a referir de que, bueno, estos productos para evitar de que la cal se nos precipite dentro son caros. Por ejemplo,
Una pastilla antical nos cuesta aproximadamente unos 0,34 céntimos de euro. Entonces, tener en cuenta de que normalmente en una casa, en un hogar, se pone una lavadora diaria, que serían unas 300 lavadoras más o menos, porque algún día se puede poner una o dos lavadoras, ¿no? Pero bueno, haciéndolo redondo, se ponen una lavadora al día, y eso en un año, pues contando que de vez en cuando ponemos dos lavadoras, pues serían unos 300 lavados, ¿no? Si hacemos un pequeño cálculo de lo que nos va a costar introducir este producto en nuestra máquina a lo largo de la vida útil del aparato, nos vamos a sorprender, ¿no? Por ejemplo, supongamos que lavamos como patrón general una vez al día, ¿no? En muchos casos se lavan pues 2 veces al día, pero por norma general se hace una vez al día, ¿no? Puede ser que algún fin de semana pues se esté lavando más de la cuenta, pero bueno, vamos a tomar un patrón para hacer 4 números, ¿no? Si lavamos una vez al día y esporádicamente 2 veces, calculo yo que estaremos hablando de unos 360 lavados anuales, ¿no? Estos 360 lavados anuales van a tener un coste para nosotros de 122 euros aproximadamente, si la pastilla nos está costando 0,34 céntimos de euro. O sea, cada año invertiremos en evitar que la cal se precipite en nuestra lavadora 122 euros. Si hablamos de 5 años, encontraremos que hemos hecho aproximadamente unos 1.800 lavados y habremos tenido un coste en productos inhibidores contra la cal de aproximadamente sobre unos 600 euros. Si hablamos de la vida útil de una lavadora, que será 8 años aproximadamente, pues estamos hablando ya de 1.000 y algo de euros, ¿no? O sea, en la vida útil de nuestra lavadora, que serían 8 años, nos habremos gastado en inhibidores contra la cal aproximadamente 1.000 euros. Podríamos comprar 2 lavadoras, ¿no? Sí que es verdad que podemos tener algunos problemas mecánicos con la lavadora por culpa de la cal, pero me remito a los hechos, ¿eh? Por norma general, las lavadoras no mueren por el tema de la cal. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que nuestros consejos aquí en Primeros Auxilios hayan sido de vuestro interés. Os espero muy pronto aquí en nuestro canal, como siempre. Un saludo.